tiembla su voz. Tiembla la su. Y tiembla su voz. Cuán grande eres tú, Señor. Y cuán grande es Dios. Cántale. Cántale, cuán grande es Dios. Todos lo verán. Y todos lo verán. Cuán grande, cuán grande, cuán grande. Cuán grande es Dios. Confiésalo con tu alma, con tu espíritu, con tu boca y dile. Día a día estás. El tiempo está en él. Principio y el fin. Principio y el fin. Y la Trinidad es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu. El Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y León, Cordero y León. Cordero y León. Vamos, dile, dile, Y cuán grande es Dios. sí, Señor. Cántale, cuán grande es Dios. Todos lo verán. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande y cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Dale el fuerte aplauso al Rey de Reyes. Ríndele ese fuerte aplauso al Señor. Tu nombre es sobre todo es. Tú eres digno de alabar. Y mi ser dirá, Cuán grande. cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo es. Tú eres digno de alabar. Y mi ser dirá, cuán grande es Dios. Aleluya. Dale otro fuerte aplauso al Rey de Reyes, señores, señores. Yo quiero. Vamos a entrar a uno de los temas más enconosos porque queremos entrar a Apocalipsis, ¿cierto? Tenemos que entrar por las 70 semanas. Pues tiempo tenemos hasta la venida del Señor Jesucristo, amén. Si Jesús le escribiera una carta a usted, ¿qué cree usted que le diría en la carta que Jesús le escribiera? Si Jesús tuviera que escribir una carta, ¿qué cree que Jesús le escribiría a usted? ¿Le exaltaría su vida cristiana? ¿Lo confrontaría? ¿Lo exhortaría? ¿Lo felicitaría? ¿Qué cree que Jesús le escribiría? Le hago la comparación. ¿Qué tipo de creyente es usted? O se la concuerdo. ¿Su vida cristiana qué refleja? Resulta y pasa que vamos a ver las 7 iglesias de Apocalipsis y la dispensación de la iglesia. Y para eso he titulado la dispensación de la iglesia y vamos, no quiero que se desconcentren, porque si usted se llega a perder de algo, queda desconectado de la prédica. Recuerde que en Aposento Alto tenemos algo, que todas las prédicas van
conectadas, amén. El código de fe viene conectada con la de mañana. Y la dispensación de la iglesia, tenemos acá 7 dispensaciones y vamos a leerlo. Y Pablo habla de esto diciendo así, Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo, todas las cosas en Cristo. Y en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dice Pablo, así las cosas que están en los cielos como las que están ¿dónde? En la tierra. ¿Qué son dispensaciones, pastor? Son tiempos. Amén. ¿Cómo así? Es un periodo de tiempo. Dispensación es un periodo de tiempo. Y hay 7 dispensaciones. Algunos dicen que son 8. No, son 7, pero porque ellos le meten la tribulación. La primera fue inocencia, ¿cierto? Ya pasó la inocencia, la Adán y Eva. Luego conciencia, ya es conciencia de pecado. Luego viene el gobierno humano. Acá faltó humano, escribirle. Todo el gobierno humano, la Torre de Babel, todo esto. Luego viene la promesa con Abraham, Israel, la ley, ¿cierto? Luego viene Cristo, muere Cristo en la 5ª dispensación. Y llega la era de la iglesia, y aquí es donde nos vamos a basar. De las 7 dispensaciones, solo la era de la iglesia tiene una. Nuestro reloj profético es Israel. Y esta es la que nosotros vamos a ver, es toda la era de la iglesia en estos sábados que viene. Y va a ser muy buena y es muy productiva. Luego viene el arrebatamiento y luego viene el reino milenial o el pacto davídico. ¿Qué es esta parte? Antes del arrebatamiento tiene que venir el periodo de la iglesia. Quiero ser muy sincero con ustedes, y hay algunos tribulacionistas que dicen que la iglesia estará presente en la gran tribulación. No. La iglesia en el Apocalipsis solo habla en el capítulo 2 y el capítulo 3 y no se vuelve a mencionar la iglesia por ningún lado. Se menciona el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel está diseñado para soportar, hermano. Ellos tienen el yelmo de la salvación. Si usted mañana no puede venir, le digo que por favor la coloque en su televisor, en su celular y la escuche, porque es muy buena. No porque nosotros la prediquemos, sino porque le va a enseñar mucho la prédica de mañana. Amén. Y venimos en serie. Entonces, usted va a entender que esta parte, la que está diseñado para soportar la gran prueba, es el pueblo de Israel. Amén, iglesia. Díganme amén hasta ahí si me están entendiendo. ¿Dónde nace la iglesia? ¿Se ha preguntado usted eso? Bueno, ¿dónde nace la iglesia? La iglesia nace primeramente en el corazón de Dios, pero el que la funda es mi Señor Jesucristo. Amén. Pero el que la gobierna, el que la guía es el Espíritu Santo. Es un solo Dios en todo. ¿Me están entendiendo? Nace cuando Cristo le dice, respondiendo Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo. Él le dice, ¿quién cree usted que yo soy? Le dice, Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ¿qué? Carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, la revelación viene de Dios. Amén o no amén. Y sigue diciéndole, yo también te digo que tú eres Pedro, que tú eres piedra. Amén. Y sobre esta roca, dice Jesús, sobre esta roca, porque la roca es Cristo, la roca es Dios, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades. ¿Las puertas de qué? Del infierno. La van a atacar, pero no la podrán destruir. Y usted se va a dar cuenta ahorita, ¿cómo así? Grave es esta parte, porque las puertas del Hades van a pelear contra ella, pero nunca la podrán destruir. Israel, mientras Dios viva, no caerá sino hasta la profecía de Dios, que será rodeada de Israel. Amén. La iglesia no caerá nunca, nunca, hasta que sea raptada. Pastor, es verdad. Ahorita vamos a ver cómo fue presionada y usted va a salir usted de aquí pensando y diciendo, wow, increíble. No prevalecerá contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Le dio poder. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Recuerda a la mujer que estaba atada por Satanás hacía 16 años, 18 años, 18, gracias madre. Y tenían que desatarla. Entonces la iglesia tiene el poder para atar y desatar. Dale ese fuerte aplauso a Rey de Reyes y Señor de Señores. Las cartas son 7 y son a 7 iglesias.
Vamos a verlas en tres dimensiones. ¿En cuál dimensión? En que existieron la iglesia real, física. Existió, viene una U, primero es la iglesia de Éfeso, luego le escribe a la de Esmirna, luego a la de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y por último la Odisea. ¿Existieron las iglesias? Sí. Y vamos a ver que las cartas fueron a las iglesias físicas, pero también fue a la dispensación de la iglesia, los tiempos de la iglesia. Hubo un tiempo en la iglesia en el periodo 30 hasta el 100, luego del 100 hasta el 318, luego del 318 hasta el 478 y así. Y cada era de la iglesia hasta nuestros días se está viendo cómo se está comportando la iglesia de acuerdo a lo que dice Apocalipsis. Pero también vamos a estudiar la iglesia individual o espiritual. ¿Cómo así, pastor? ¿Quién es la iglesia? Nosotros, listo. Resulta que entre las 7 cartas de Apocalipsis también se le escribe a 7 cristianos que están dentro de la iglesia. ¿Cuál es usted? Mi devocional estos días tomaba las cartas de Apocalipsis. ¿Cuál soy yo? Y empecé a mirarlas una por una, una por una. Ay, Dios, ¿cuál es usted? ¿Cuál es usted? Y vamos a entender esto porque vamos a verlo en 3 dimensiones. Amén. Dígame amén. Y si me están entendiendo, denle fuerte aplauso a Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta donde alcanzamos, la primera iglesia simultáneamente es Éfeso, luego Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Se le escribe a la iglesia o al ángel? Allá dice a la iglesia. Al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? ¿Quién? Listo. No es que uno tenga unas alas como un ángel, no. La palabra ángel es mensajero. ¿Quién es el mensajero de la iglesia? ¿Quién es que da el mensaje a la iglesia? El pastor. Se le escribe al pastor para que le comunique a la iglesia, pero aquí entra toda la iglesia. Como sea el pastor, es la iglesia. ¿Me hago entender? Y recae sobre el pastor. Si el pastor es altivo, prepotente, toda la iglesia es altiva y prepotente. Si el pastor es una melcocha que a todo el mundo, hola, ¿qué más? Toda la iglesia es, hola, mi hermanita. Dijo una hermana nueva que llegó y dijo, yo llegué así toda como asustada cuando salió su mamá, pastor. Hola, mi hermanita linda. Dijo, ay, el corazón me cambió de una vez. ¿Me están entendiendo? Y es interesante porque primero es la iglesia de Éfeso, la iglesia que trabaja, pero ha perdido el primer amor. Vamos a verla. Dice así, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a la diestra. Usted tiene que leer Apocalipsis capítulo 1 para que sepa qué son las 7 estrellas a la diestra, los 7 candeleros, y quien se pasea en medio de las iglesias es Jesús. Amén. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto, yo conozco tus obras, hágame el bendito favor, y tu arduo trabajo y paciencia. Oiga, usted es un excelente líder, ahorita lo miramos. Y que no puedes soportar a los malos, si has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Una iglesia tremenda. Le sigue diciendo Jesús, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Mire, usted se parte el lomo evangelizando, sirviendo en la iglesia para que otros conozcan. Usted es tremendo, pero tengo contra ti, y no has desmayado, ojo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres ¿qué? Arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. ¿Saben qué son los nicolaítas? Nicolás era uno de los 7 diáconos que se establecieron en las iglesias, pero Nicolás tenía una doctrina libertinaje, amigo del mundo, nada es pecado, yo puedo hacer lo que quiera y nada es pecado y voy derechito para el cielo. Después miramos esa parte.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le haré comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Y es interesante ver esto, ¿por qué? Porque lo primero que Jesús resalta es que la iglesia es una iglesia ejemplar en obras y discernimiento, ¿sí o no? En el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar los malos, que has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, ¿cierto? La iglesia de Éfeso era una iglesia activa, esforzada, celosa por la verdad, en los tiempos de falsedad y engaño, mantener el discernimiento espiritual y la virtud de honrar a Dios era lo de ellos. Pero también le sigue diciendo en el 3, perseverancia admirable bajo la presión. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y has resistido. Amén. Y en el 4, una amonestación severa, has dejado tu primer amor. ¿Dejar el primer amor es pecado? ¿Quiénes dicen que sí? ¿Quiénes dicen que no? Levanten la mano los que dicen que sí. Claro, hermano. Dejar el primer amor es pecado. ¿Por qué? Porque dice Jesús que cuando usted está dejando el primer amor, está próximo a irse de la iglesia, alejarse de las cosas de Dios. Entonces le dice, ahora le hace en el 5 un llamado a recordar, le está hablando a la iglesia física, a recordar y a regresar. ¿Qué es arrepentimiento? Listo, yo siempre le enseño que usted ponga la mano en la mente, cambie de mentalidad. Revisando yo esto, arrepiéntete, coloque la mano en la cabeza, cambie su mentalidad. Ay, pastor, yo me tengo que sentir identificado con alguna de las 7 iglesias. Sí. 5 les dice que se arrepienta, una la anima y la otra la felicita. Solo una la felicita. Y cuando uno dice, ¿cómo así? ¿Son tremendos líderes? Sí. ¿Trabajan fuertemente? Sí. ¿Meten la ficha? Sí. ¿Tienen discernimiento? Sí. Y entonces han perdido el primer amor. Ya vamos para allá. Pastor, ¿cómo así? Venga, vamos a verlo al creyente espiritual individual. Le va a hablar a usted. Ya hablamos de la iglesia física. ¿Cuál es? Sirve en la iglesia, pero ya no oro con pasión. ¿Sí o no? La persona trabaja, pero ya no rinde culto a Dios. Todo se vuelve trabajo monótono acá. Hermano, rendir culto a Dios es muy importante. Venir a levantar las manos y adorar a Dios es muy importante. Venir y estar en la presencia de Dios es muy importante. Venir y escuchar el servicio es muy importante. Es rendir culto a Dios. Amén. También la persona defiende la sana doctrina, pero ya no tiene pasión por las almas. Se conformó con que usted sabe, su familia sabe, y a mí el resto no me importa. Pero yo estoy yendo a la iglesia, no estoy en pecado, yo no estoy en fornicación, yo no robo, yo no mato, yo no hago, yo estoy bien. Sí, pero has perdido el primer amor. Pero tengo discernimiento, sí, pero has perdido el primer amor. Voy a la iglesia, pero ya lo hago por costumbre, o hago el devocional y ya no es con devoción, ya es por costumbre. ¿Hace cuánto usted no llora en la presencia de Dios? Diga la verdad. No lo diga, para usted solito. Antes lloraba en la presencia de Dios, ahora solo cumplo con mi devocional y punto. Persevero, pero me he enfriado espiritualmente. Pero estoy yendo al culto, pero me he enfriado espiritualmente. Y hermano, usted empieza a dar pines y empieza a salir el pines del viejo hombre y empieza a perder el primer amor y empieza usted a mirar hacia atrás, ¿cierto? Me dijo una hermana hace mucho tiempo, hermana, 2 días sin venir, ella solo viene ciertos días, y le dije, hermana, ya hay 2 cultos sin venir. Dijo, es que quería descansar de Dios y de la iglesia. Por un Dios que yo no miento, yo quedé así. Señora, no, yo volví y le pregunté, señora, dijo, sí, usted también quería descansar de mí. Se me vino lo que yo leí en el campamento, en el retiro. Te has cansado de mí, Israel. Uy, esa palabra todavía la tengo acá. Isaías 43, 21 en adelante. Te has cansado de mí, Israel. De mí te cansaste, dice uno. Wow, ¿es verdad? Listo, entonces el creyente, este tipo de creyente,
activo espiritualmente, pero hace mucho tiempo ha perdido la pasión, ya ni ama el fuego y es fuerte en doctrina, pero es débil en en afecto. Arrepiéntete, dice, o sea, cambie su mentalidad y vuelva al principio. Dele ese fuerte aplauso a Rey de Reyes y Señor de Señores. En lo histórico, fue la iglesia apostólica, es la iglesia del Pentecostal, es la iglesia de los apóstoles, es la iglesia guiada 100% por el Espíritu Santo, es la iglesia de la expansión, es la iglesia del poder y de los milagros. Hemos hablado en lo físico que existió, en lo individual o espiritual que le habla a usted, y hemos visto en histórico. ¿Se puede usted identificar con esa iglesia o se identifica con esta otra? Sigue la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida y fiel. Esta iglesia lo va a sorprender a usted muchísimo. Vamos a leerlo, por favor. El mensaje a Esmirna, escribe el ángel a la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero. ¿Quién es el primero ante todo? Jesús. ¿Y quién es el último? Jesús. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Jesús es el que le dice a la iglesia: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Oiga, a esta iglesia no la está exhortando que se arrepienta. A esta iglesia la está motivando, porque Satanás le está dando duro. ¿Se acuerdan del código de fe, los que vinieron el jueves? Satanás le está dando duro para hacerla desistir, para hacerla que reniegue de Dios, pero no reniega. Ese es el tipo de creyente que Satanás lo cuestiona, lo rodea, le da, perdónenme la palabra, le da para matarlo, y entre más lo golpea dice: yo tengo un Dios poderoso, yo sé que he creído, yo sé que Dios me levantará, yo sé que Dios me sacará. ¿Amén o no amén? Es increíble esta iglesia, y son hermanos que usted ve dentro de la iglesia y uno dice: wow, mira, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás o templo de Satanás. Wow. Y le sigue diciendo a la iglesia de Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. Ay, todavía le falta padecer otro poquito. Santo Dios de la gloria. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Estos 10 días es esto, se me escapó la palabra, es esto, figurado, sentido figurado. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Y ahora le dice: el que tiene oído oiga que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ay, gloria a Dios. Tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque a esta iglesia le dice que es fiel en medio de la pobreza y la tribulación. Esta iglesia de Esmirna estaba enfrentando aflicción y escasez material, pero Jesús le declara que es rico, pero rico espiritualmente. Esta iglesia de Esmirna no califica en el mundo hoy en día. Pastor, dentro de la iglesia hay hermanos así, son tremendos hermanos, tienen una tremenda unción, tienen una tremenda oración. El enemigo los podrá revolcar, pero jamás desmayan. Amén. No se dejan intimidar por la persecución. En el versículo 9 le dice: la blasfemia a los que dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. A pesar de la oposición, a pesar de las calumnias, no se acobardan, muestran valor frente a una vida espiritual llena de mentira, de hostilidad y de presión cultural. No se dejan presionar. Mire, yo me acuerdo de la abuela de mi esposa. Uy, qué mujer tan impresionante para orar. Y le pasan unas cosas y ella sigue. Y qué día la llevaron al médico y yo no sé qué era lo que le estaban haciendo. Mi esposa después les cuenta a 5,000 el testimonio. Y yo no sé qué le estaba haciendo y resultó evangelizando al especialista. Y le dijo: y haga la oración de fe. Y resultó el especialista haciendo la oración de fe. Dice Satanás: con estas personas así no se puede. No se puede. Porque entre más los persigo, entre más los golpeo,
más oran, más ayunan, más vigilan. ¿Sabe una de las cosas? Ellos están advertidos del sufrimiento. Oiga, y les va a venir más, pero no se rinden. No se rinden. No se rinden. Y uno dice, Dios de la gloria, Padre bendito. Jesús les dice, ¿sabe una cosa? Ustedes van a ser todavía pasados aún más por el fuego. Pero no se preocupe, la llama no va a arder en su vida. El carácter de ellos se refleja en su disposición para sufrir por la fe, incluso de morir por Cristo si es necesario. Usted me pregunta a mí, ¿usted sería capaz de morir por Cristo? Y yo esa pregunta me la he hecho muchas veces, pero solo la tendría que responder el día que me tocara. No va a ser aquí el chacho diciendo, no, claro, venga. ¿Dónde está? No lo sé. Yo varias veces digo, no, yo creo que sí, pero solo la respondería el día que me tocara. Amén. ¿Usted es capaz de morir por Cristo? Gracias, Robert, es duro. Y usted empieza a mirar a sus hijos, no, todavía están pequeños los sinvergüenza, fuera que estuvieran grandes. ¿Qué es lo que a usted más le preocupa a sus hijos? Y si están pequeños, ¿qué fue lo que a mí me hizo cambiar de mentalidad? Bueno, arrepentirme frente a la comida y frente a todo lo que estaba viviendo. Una vez que empezó a torcérseme la cara y el corazón, me tomaba 4 pastillas para el corazón, el colon estaba vuelto nada. Y el médico me dijo, no, mire hermano, usted a los 40 y tantos, mire, le va a dar un paro cardíaco. Y yo lloraba y yo miraba a mi hija y yo decía, no, yo tengo que cambiar mi mentalidad hacia la comida, hacia el ejercicio. Tengo que cambiar. Y si no cambio mi mentalidad, mi resultado no va a cambiar. Y entonces, ¿usted tiene que cambiar la mentalidad? Es una pregunta en el aire. Pastor, dígamela más de frente, ¿tiene que arrepentirse? Porque el cambio de mentalidad es arrepentirse. Dele ese fuerte aplauso a Rey de Reyes y Señor de Señores. Esperanza firme en la recompensa eterna. Esta iglesia no le importa lo terrenal. Solo tienen su mirada en la esperanza eterna. No viven por recompensas terrenales, sino por la corona incorruptible, por la victoria sobre la muerte. Para ellos morir es una ganancia. Para ellos morir es algo precioso. Mira, vamos a verlo en lo creyente. Este tipo de creyente es súper fiel en los tiempos de oposición. Aunque no enfrenta persecución violenta, como en los tiempos antiguos, el creyente de Esmirna es firme en su fe, aunque el mundo lo ridiculiza. Yo amo a todos los salmistas, los amo y son hombres de Dios, pero siempre lo he dicho con mucho respeto. Yo conocí un salmista, venía de Monpós, ¿cierto, Joa? Y estábamos empezando la iglesia y el chico ayunaba yo no sé cuántos días a la semana y bueno, todos los domingos ayunaba y él cargaba la Biblia. Chico era un poco así como radical, como la gente del campo. Él carga la Biblia desnuda. Y un día le dije, va a llover, venga, le echo la Biblia, le doy una bolsita para que eche la Biblia. Me dijo, no, yo quiero que todo el mundo me vea con la Biblia porque es que a mí no me da pena decir que soy cristiano. Y cuando me subo al bus quiero que me vean la Biblia porque esta es mi presentación. Este muchacho. Una ocasión empezó el servicio, mi esposa no me deja mentir, mi mamá, me parece que Lenita estaba, y empezó el servicio, empezó a cantar. Cuando yo vi que todo el mundo empezó a llorar, a danzar, todo cayó, todo el mundo, los diáconos de la puerta, todos se fueron para adelante a danzar y la puerta quedó sola. Yo me quedé en la puerta y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y lo único que pasé a decir es, muchísimas gracias, estamos despedidos. No se pudo hacer servicio. ¿Por qué? Porque cayó una gloria de Dios impresionante. Ese tipo de gente radical, ese tipo de personas son los que llaman la presencia de Dios. Y dígame si era rico. No, no era rico. Es más, estaba sin trabajo y estaba buscando empleo. Pero era una persona súper metida con Dios. A pesar de sus necesidades económicas, de sus luchas, de sus rechazos, él continuaba sirviéndole y adorándole a Dios. Y él decía, no me importa, pase lo que pase, yo dependo de Dios, no dependo del mundo. Puede decir eso, dale un fuerte aplauso a Rey de Reyes y Señor de Señores.
Un pastor, un amigo me contó una ocasión las luchas de un pastor que usted muchas veces no las conoce. Y él dijo, estaba en una plataforma predicando, hizo así y tenía los zapatos rotos. Ay, hermano. Uy, usted que no ha predicado con zapatos rotos, yo empezando en la iglesia también predicaba con zapatos rotos, y eso usted no lo sabe, la que lo sabe es mi esposa. Parecía pirulino pirundón, la única camisa, el único pantalón. Y todo, y en serio. Y él hacía así, y él dice, y me vieron los zapatos rotos. Y qué vergüenza, no podía levantar el pie, dice él. Cuando un hermano, porque estaba en una campaña, un hermano lo llevó a decirle, pastor, tiene los zapatos rotos. Y él dijo, sí, pero no le diga a nadie. Dijo, y la media también. Y el hermano lo llevó a comprarle zapatos, el hermano. Y él cuenta que los zapatos en ese entonces valían 80,000 pesos el par que le ofrecía el hermano. Y llegó y le dijo, ¿será que no me puede estos de 40,000 para llevar 2 pares? Llévelos, pastor, no hay problema. Hermano, esa gente no le importa absolutamente nada, sino Cristo, 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 disciernen la verdad de lo falso. O sea, son tremendos en todo, permanecen fieles, disciernen la verdad de lo falso, aceptan el sufrimiento como parte de su llamado. Y para ellos más sufrir, ellos dicen, no importa, yo sé en quién he creído y yo sé quién es mi Redentor y yo sé que mi Redentor vive. Apágame la luz y regálame su tiempo en esto, porque de esta iglesia es Policarpo. Para ellos morir, yo sé que usted se ha visto este video, pero para ellos morir era el honor más grande. Y se lo va a ver. Es hora de ser real.blogspot.com presenta Policarpo. Nacido en el año 70 después de Cristo de una familia cristiana, fue uno de los más respetados entre aquellos obispos de la iglesia primitiva, a quienes se le da el nombre de padres apostólicos o padres de la iglesia, por haber conocido a los primeros apóstoles y haber sido discípulo del apóstol Juan, por lo que tuvo por eso el privilegio de oír en boca de testigos presenciales las descripciones de la vida de Jesús. Fue obispo de la iglesia de Esmirna, en la actual Turquía, desde el año 110 después de Cristo. Fue un firme defensor de la verdad de la palabra. Ireneo, uno de sus discípulos, escribió: yo te puedo asegurar que si Policarpo oyera las herejías que ahora están diciendo algunos, se taparía los oídos y repetiría aquella frase que acostumbraba decir: Dios mío, ¿por qué me has hecho vivir hasta hoy para oír semejantes horrores? Y se habría alejado inmediatamente de los que afirman tales cosas. En el año sexto de Marco Aurelio, según la narración de Eusebio, estalló la llamada cuarta persecución a los cristianos. Marco Aurelio, rígido y severo, tuvo una actitud de rechazo y odio hacia los cristianos. Las crueldades ejecutadas en esta persecución fueron de tal calibre que muchos de los espectadores se estremecían al verlas y quedaban atónitos ante el valor de los sufrientes. Algunos de los mártires eran obligados a pasar, con sus pies ya heridos, sobre espinas, clavos y demás. Otros eran azotados hasta que quedaban a la vista sus tendones y venas, y después de haber sufrido los más atroces tormentos que pudieran inventarse, eran destruidos por las muertes más temibles. En aquel tiempo se cuenta de un cristiano llamado Germánico, un hombre joven, pero verdadero cristiano. Siendo entregado a las fieras a causa de su fe, se condujo con un valor tan asombroso que varios paganos se convirtieron a aquella fe que inspiraba tal arrojo. Metródoro, un ministro que predicaba denodadamente, y Pionio, que hizo varias excelentes apologías de la fe cristiana, fueron también quemados. Carpo, Papilo y Agatónica, una piadosa mujer, sufrieron el martirio en Pergamópolis, en Asia. Enero fue flagelado y prensado hasta morir con pesos. Félix y Felipe, que le seguían en edad, fueron descerebrados con garrotes. Silvano fue asesinado siendo echado a un precipicio. Y Alejandro, Vital y Marcial fueron decapitados.
Así fue también como Policarpo fue llevado al Coliseo romano en el año 155 después de Cristo. La multitud no se saciaba de la sangre derramada y gritaba: mueran los enemigos de los dioses, muera Policarpo. 3 días antes de su martirio, Escuche. tuvo una visión en la que aparecía su almohada envuelta en llamas. Esto fue para él una señal de que moriría quemado vivo, como lo predijo a sus compañeros. Cuando los perseguidores fueron a buscarle, cambió de refugio, pero un esclavo, a quien habían amenazado si no le delataba, acabó por entregarle. Herodes y el padre de este, Nicetas, trataron de persuadirle de que no exagerase su cristianismo. Que no exagerase ¿Qué su mal fe. hay, le decían, en decir Señor al César o en ofrecer un poco de incienso para escapar a la muerte? Hay que notar que la palabra Señor implicaba en aquellas circunstancias el reconocimiento de la divinidad del César. El obispo permaneció callado al principio, pero como sus interlocutores le instaran a hablar, respondió firmemente: estoy decidido a no hacer lo que ustedes me aconsejan. Al oír esto, Herodes y Nicetas le arrojaron del carruaje donde se encontraba hablando con ellos, con tal violencia que se fracturó una pierna. Luego el procónsul, Decidio Quadrato, le exhortó a tener compasión de su avanzada edad, a jurar por el César y a gritar: mueran los enemigos de los dioses. El procónsul repitió: jura por el César y te dejaré libre, reniega de Cristo. A lo que Policarpo respondió: durante 86 años he servido a Cristo y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo quieres que reniegue de mi Dios y Salvador? Si lo que deseas es que jure por el César, he aquí mi respuesta: soy cristiano. Entonces el procónsul le amenazó: tengo fieras salvajes. Hazlas venir, respondió Policarpo, porque estoy absolutamente resuelto a no convertirme del bien al mal, pues solo es justo convertirse del mal al bien. El procónsul replicó: puesto desprecias a las fieras, te mandaré quemar vivo. Policarpo le respondió: me amenazas con fuego que dura un momento y después se extingue. Eso demuestra que ignoras el juicio que nos espera y qué clase de fuego inextinguible aguarda a los malvados. ¿Qué esperas? Dicta la sentencia que quieras. Cuenta la historia que durante estos discursos el rostro de Policarpo reflejaba tal confianza que el mismo procónsul se sintió impresionado. Sin embargo, ordenó que un heraldo gritara 3 veces desde el centro del estadio: Policarpo se ha confesado cristiano. Al oír esto, la multitud exclamó: este es el maestro de Asia, el padre de los cristianos, el enemigo de nuestros dioses, que enseña al pueblo a no sacrificarles ni adorarles. Como la multitud pedía al procónsul que condenara a Policarpo a los leones, aquel respondió que no podía hacerlo, porque los juegos habían ya sido clausurados. Entonces gentiles y judíos pidieron que Policarpo fuera quemado vivo. En cuanto el procónsul accedió a su petición, todos se precipitaron a traer leña de los hornos, de los baños y de los talleres. Alzando los ojos al cielo, Policarpo hizo la siguiente oración: Señor Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, yo te bendigo porque me has permitido llegar a esta situación y me concedes la gracia de formar parte del grupo de tus mártires, y me das el gran honor de poder participar de la copa de tu Hijo Jesús. Concédeme la gracia de ser admitido entre el grupo de los que sacrifican su vida por ti, y haz que este sacrificio te sea totalmente agradable. Yo te alabo y te bendigo, Padre Celestial, por tu Santísimo Hijo Jesucristo, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Viendo todo esto, el centurión redujo a cenizas el cuerpo del mártir. Den un fuerte aplauso al Rey de Poli- Reyes. Dejémoslo hasta ahí. El obispo de Esmirna, primero muerto antes de retroceder. Le decían: encienda un poco de incienso y dígale Kaiser al César, Ave Kaiser, Curios, Señor César, y ya. Y él decía: no, no y no. Recuerda que Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es tu Señor y creyeres en tu corazón, usted confesar aquí, usted confiesa: yo soy cristiano. No, confesar allá era el martureo. ¿Es cristiano? Lo vamos a matar, lo vamos a torturar. No me importa.
hermano, y le entra a uno y le cala por los huesos y uno dice, es esa gente, el agua me dé, hasta donde me dé, no lo voy a negar. No lo voy a negar, no lo voy a negar. Es el tipo de creyente que no reniega y entre más el diablo lo rodee, es el tipo de creyente que dice, jamás lo voy a negar. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Ese tipo de creyente es usted? ¿El primer tipo de creyente es usted? Porque viene en una serie y mi cuestión no es acusarle, mi cuestión es enseñarle. Que usted puede identificar y decir, yo soy tal iglesia y tengo que cambiar. Tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque Cristo dice que si no oigo bien su palabra y cambio, no tendré vida eterna. Dale ese fuerte aplauso a Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Seguimos o paramos? Vive con los ojos puestos, ¿dónde? En la eternidad, mi hermano. Policarpo fue el obispo de Esmirna, apóstol de Juan en el año 155, cuando los cristianos se refugiaban en las catatumbas. Es que una cosa es predicar el evangelio así, que chévere, y otra cosa es que lo estén matando, quitándole propiedades y todo. Ellos les tocaba esconderse, venía con la capa así. Y yo me encontraba a Pacho, ¿no? Yo no sabía si Pacho era cristiano o no era cristiano. Y yo cogía y dibujaba el pececito en el piso. Yo hacía así, la mitad del pececito y caminaba. Y si Pacho llegaba y completaba la otra mitad del pececito, yo sé que era cristiano. Y me le acercaba y le decía, estamos reuniendo a medianoche en tal cueva. Y me iba. Me estaban persiguiendo. Todo lo que era cristiano lo mataban. Fuera que usted le dijera, lo vamos a matar un tiro en la casa y ya, listo. No, lo torturaban. Primero lo azotaban hasta que se le vieran los tendones. Luego, es una cosa, lo despedazaban, hermano. Mira, en la historia, estas fueron las 10 persecuciones más horribles, las de Trajano, las de Marco Aurelio. Yo no me estoy metiendo, no, usted lo puede mirar en todo, hasta el edicto de Milán, hasta que llega Constantino el Grande. Y Constantino el Grande dice, ya no se persiguen más cristianos porque yo soy cristiano. Su madre Mónica, lo que hace una mamá, su madre Mónica lo persuade y le enseña desde pequeñito. Él le gana a Magencio en un día con el signo Hinsi Venci Honsi, con este signo vencerás en latín. Y cuando él le gana a Magencio, él dice, yo soy cristiano, y aquí cambia la época de la iglesia y se daña la iglesia. Pero eso es en el otro servicio. Esta iglesia fue las persecuciones sistemáticas y más sangrientas que usted pueda ver. Nerón era un asesino en serie, mató a su mamá a patadas, a su esposa a puñaladas. No, ese tipo era un sangriento horrible. Un día él era pirómano y él quería, por ejemplo, cogió 2.500 cristianos y los crucificó y los encendió en candela para alumbrar sus viñedos mientras él se paseaba mirando sus viñedos. Una cosa horrible. Y a usted se le parte una uña y sale peleando con el pastor. Y no voy a volver. Ay, hermano, Dios mío bendito. Por eso es que la iglesia no está preparada para en esta época habrá persecuciones. Y usted empieza con esa amenaza. Ay, hermano, y me tocó hacer la ¿por qué me coloca? ¿Pero qué? Tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieren primero? La mala, oiga, pero ustedes son negativos, pues. Bueno, la mala es que estamos predicando ya casi la horita. Amén, antes predicábamos 40 minutos, ahora predicamos la horita. Y la buena es que ninguno de ustedes se va porque las predicas son muy buenas. Amén, gloria a Dios. Testimonio poderoso y crecimiento del cristianismo. Afirmación doctrinal de la defensa de la fe y apología. Los apologistas más destacados, Tertuliano. Es un montonón. Que el tiempo no nos amerita, el fin del periodo de hasta el edicto Milán, y aquí se termina esto. ¿Sabe una cosa? La iglesia de los primeros cristianos. Los primeros cristianos verdaderamente amaban a Dios. Hoy la iglesia necesita entender que la pasión y el amor por Cristo debe ser mayor que tus problemas, aún mayor que tus cosas que tú le das prioridad. Eso es una persecución de los primeros cristianos. Así era la iglesia, perseguida por un imperio que no quería dejar que el nombre de Jesucristo fuera llevado a los confines de la tierra.
La sangre de ellos, por ellos nosotros conocemos Los de Dios, por la primeros cristianos sangre de no ellos buscaban posición. que no se rindieron. Los primeros cristianos no buscaban fama, no discutían por el mejor carro, no discutían por la mejor casa. Solamente llevaban el evangelio del Señor en su corazón. No discutían por quién mejor toca, quién mejor canta, quién mejor alaba. Solamente adoraban el nombre del Señor. No le importaba que fueran sacrificados. El amor de Cristo era mucho mayor. Aunque muchos con miradas retadoras hacia ellos, no les haría desistir por el amor de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Cristo se reflejaba en cada uno de ellos. Ellos no iban a un encuentro y después a un preencuentro o a un posencuentro y después al reencuentro y después a un lanzamiento. Solamente tenían un solo encuentro y no dejaban de adorar a Dios. Eran hombres de fe. Hoy Dios nos llama a reflexionar en dónde estamos parados, qué estamos haciendo por el Evangelio. Hoy pareciera ser que la locura de la cruz, en la iglesia ya no se predica a Jesucristo crucificado. Hoy se predica todas las fortunas y toda la prosperidad que puede tener el ser cristiano. Hoy se comparten temas que evaden la cruz de Jesús. Hoy se comparten los temas donde nada que ver la cruz de Cristo, nada que ver el Evangelio. La locura de la cruz se ha perdido y es por la cual le agradó a Dios salvar a muchos. Mientras mercenarios disfrutaban, el nombre de Cristo era levantado por la fidelidad de sus hijos, no negando la fe, sabiendo que un día aquel que les había prometido regresar vendría por ellos, aquel que les dijo: por mi causa os perseguirán, por mi causa os meterán a la cárcel, porque así como no me conocieron a mí, algunos de ustedes no les conocerán. Serán encarcelados, serán llevados, serán perseguidos por causa de mi nombre. Pero no teman, yo estaré con ustedes. Yo estaré ahí con ustedes para que su fe no falte. Oh amado Dios, necesitamos volver, Señor, a la locura de la cruz, al Evangelio sin mácula, al Evangelio, Señor, no adulterado. Oh amado Dios, hoy la iglesia necesita volver a los principios. Oh amado Señor, esas son algunas de las cosas que se vieron en el Coliseo Romano. Pero usted no se imagina la cantidad de cosas que sufrieron. Simplemente Ustedes porque ven eran la cantidad de cristianos. personas que les fueron dadas muerte. Dejémoslos ahí. No deje la luz apagada. Se nos acabó el tiempo. Yo solo quiero que usted incline su rostro. Si ellos se hubieran rendido, si el Evangelio no hubiera llegado a nosotros, ¿qué clase de iglesia es usted?
La iglesia existió en lo físico, pero la iglesia espiritualmente existe hoy en día dentro de la iglesia local. Pero la iglesia histórica, eso es, se vivió desde el año 100, un poquito antes, con Diocleciano la Bestia, Tito Flavio Vespasiano, y empezó a destruir y a matar cristianos por donde todo. Pero ¿cuál es un llamado? A que usted empiece a identificar. ¿Es firme en la fe? Si Jesús hoy le escribiera una carta, ¿qué cree usted que le escribiría Jesús a usted? ¿Qué cree que Jesús le escribiría? Yo siempre me hago esa pregunta. En mis devocionales le pregunto, Señor, ¿qué piensas de mí? Házmelo saber. Porque quizás yo pienso una cosa y tú piensas otra. Señor, ayúdame a aprovechar tu paciencia. Ayúdame a aprovechar los medios de la gracia, Dios, porque hoy no nos están matando, no nos están persiguiendo, pero ya no queremos las cosas tuyas. Ya no queremos venir a la iglesia, ya nos fastidia. Ya hemos dejado el primer amor. Cuando usted le empieza a fastidiar el ministerio es porque usted dejó el primer amor, punto. Y ya como que el ministerio le estorba, le fastidia y está buscando un pretexto para decirle a Dios, ve, me fui de la iglesia por esto y esto y esto, o dejé de seguirte porque la culpa es de Julano y de Sutano. A ellos los mataban, iglesia. A ellos los mataban literalmente. Lo más doloroso eran los hijos, los niños, todo, únicamente por ser cristianos. Yo quiero que se una al coro de ángeles y se vaya para su casa meditando. Y mañana entenderá ellos por qué no negaron la fe. Y no la puede ver, no puede venir, véala en Facebook. Porque ellos no negaron la fe. Hay una clave que ellos tenían, que la tenemos que tener nosotros. Adóralo un momento. Cordero y León. Cuán grande
Levantamos al coro de ángeles, Padre. Tu nombre es sobre todo Digno de alabanza. tú eres digno de alabar y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo. Tú eres digno de alabar y mi ser dirá cuán grande es Dios. Termino con esto, iglesia. Mi punto no es que salgas triste hoy y todo. Mi punto es que te estoy paseando por toda una historia de la iglesia. Y se va a sorprender cómo la iglesia ha tenido varias etapas hasta que lleguemos a la iglesia en nuestro tiempo. Pero en lo espiritual usted se va a identificar con una de las 7 iglesias. Quizás Dios te felicite, Dios te anime, o Dios te diga que te arrepientas. En palabras de español, Dios te diga cambia la mentalidad, porque si no quítale el candelero de tu lugar, porque si no borraré tu nombre del libro de la vida, porque si no, o sea, hay cantidades y cantidades de cosas. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. ¿Cuántos han sido bautizados?